Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más. Este es el video número 141. Y como siempre me da gozo poder traer a ustedes algo que el Señor me está mostrando a través de mis estudios. Ahora estamos en el libro de Malaquías, estudiando versículo 6 y el menospreciar el nombre o Shem, Jehová. Y tenemos ya unas semanas hablando sobre cómo la iglesia moderna, igual como los sacerdotes y fariseos de los días de Malaquías, cómo la iglesia está menospreciando el Shem o nombre de Jehová. Y hemos visto sobre las últimas semanas cómo lo está menospreciando y como en la doctrina de recibir a Cristo, como empezamos la semana pasada. Y vamos a seguir con el mismo tema el día de hoy. Pero quiero recordarles algo. En el Nuevo Testamento dice, cuando uno no hace lo bueno que debe de hacer, a él es pecado. Y entonces cuando miramos la palabra de Dios y decimos, bueno, tal vez no me aplica porque vivo en Latinoamérica, o no me aplica porque fue escrito hace miles de años o X cosa. Estamos menospreciando el Shem Jehová. Sabemos que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Dios no ha cambiado. Y entonces si Pablo nos manda a hacer algo en la primera época, aplica el día de hoy. Y cuando no tomamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios como los de Berea, entonces estamos menospreciando el Shem Jehová. Es algo que debemos tomar muy en serio. Y si me alcanza el tiempo el día de hoy, deseo leer de Malaquías 1:6 al 2:17 y leer en contexto todo lo que dijo Jehová a ellos en cuanto a cómo estaban menospreciando su nombre. Y quiero que ustedes, si nos alcanza a verlo, leen esto y que se preguntan, ¿cómo se aplica el día de hoy? Obviamente no es igualito como a ellos, pero yo creo que podemos ver una aplicación a la iglesia el día de hoy y tal vez a nuestras propias vidas. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a empezar en el libro de Hechos el día de hoy, y como estamos hablando de cómo la iglesia moderna habla de recibir a Cristo y que uno no puede decomai recibir a Cristo así como la iglesia predica el día de hoy. Entonces vamos a seguir mirando esto. Vamos a hablar en Hechos 16 y Romanos 10, algo que creo que muchos lo leen y dicen, pero la Biblia dice esto aquí. Y como siempre, quiero recordarles que hay un contexto para todo. Y cuando hablamos de contexto, para nosotros el contexto empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces tenemos que tomar todo en cuenta cuando estamos hablando sobre fe y creer y hablar la palabra de Dios. Y estoy pensando en la palabra que miramos en Romanos 10, 9 y 10, confesar que es homologueo. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que está escrito, no solamente ver unos versículos fuera de un contexto. Entonces, es lo que deseo hacer el día de hoy, es ver estas cosas y hablar sobre lo que es realmente lo que enseña la Biblia sobre recibir a Cristo. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos una vez más. Como es el mundo el día de hoy, no sabemos cuándo van a quitar todos estos videos de YouTube y vamos a tener que
poner en práctica lo que hemos aprendido y leer un libro, la palabra de Dios, lo que llamamos Biblia, y estudiar para nosotros mismos y no depender de otros maestros, sino el Espíritu Santo. Y entonces, Padre, pido que nos ayudes en prepararnos para estos días que tal vez están muy cercas. Y Padre, como no sabemos el día ni la hora, podemos entender por las señales que estamos mirando en el mundo el día de hoy que el día de Cristo se acerca y rápido. Prepáranos, Padre, porque sé que no estamos bien preparados. Te damos gracias y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar en Hechos 16, 30 al 34. En estos versículos, obviamente, vamos a ver algunas cosas sobre lo que es recibir a Cristo. En estos versículos vamos a leer sobre el que estaba guardando a Pablo y Silas, y las palabras que miramos en esto dan la impresión, si las leemos fuera de contexto, de que esta persona recibió a Cristo y fue bautizado, y así crecieron como si fuera libre albedrío. Pero vamos a ver, 16:30 al 34. Dice, bueno, lo tengo que poner en español. Dice, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ahora, quiero recordarles que el libro de Hechos es un libro de tiempo de cambio para la iglesia. ¿Cambio de qué? Del antiguo pacto al nuevo pacto. Todavía practicaron algunas cosas del antiguo pacto, como el lavar en agua. Entonces esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían que quitar toda su ropa de afuera, lavarse en lo que fue llamado el mar, en un, no sé cómo se llama, como una tina de bronce. Se lavaron, pusieron sus ropas de sacerdote y entraron en el tabernáculo, en el lugar santo, para preparar, bueno, en el lugar antes del lugar santo, se me olvidó cómo se llama, para hacer las preparaciones, pero tenían que lavarse. Y estas cosas seguían y fueron pervertidas después de Babilonia, y llegaron a ser como un tipo de ritual para entrar en el judaísmo. Y estas cosas seguían por un tiempo en el libro de Hechos, pero el bautismo no es en agua, ya lo hemos visto, como en Tito 3:5, habla del lavamiento del Espíritu Santo. Es un lavamiento espiritual, igual como la circuncisión. Hemos platicado de esto a profundo, y si quieren leer mucho sobre esto, tengo un vínculo en mi blog que se llama losarrastrados.wordpress.com. Hay un escrito por el pastor Scott Worry. Es muy profundo lo que él estudiaba sobre el bautismo, y habla mucho sobre el hecho de que no tiene nada que ver con agua. Entonces, si desean estudiar más sobre este asunto, está disponible este escrito. Y lo publiqué en mi blog. Muy bien, entonces, miramos aquí que se parece que ellos, como dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, pero entendemos por la palabra de Dios
que nadie va a llegar a Cristo si el Padre no los está arrastrando. Este es Juan 6:44. Y también, como vamos a ver en un momento, nos dice en Mateo y Lucas que es Cristo que va a revelar el Padre en los suyos. Y entonces entendemos por el contexto de la Biblia, y vamos a ver también en Efesios, que creer es un regalo de Dios. Entonces vamos a Romanos 10, 9 a 10, antes de seguir hablando sobre esto. Romanos capítulo 10, 9 y 10. De hecho, voy a empezar en 8 y terminar en 11. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y no olviden, porque cada semana menciono Jeremías 31, Malaquías 36, porque la palabra solamente está en nuestra boca, porque es el Padre que la pone en nuestra boca y nuestro corazón. Bien, dice en versículo 9, que si confesaréis con tu boca que al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchos de la iglesia moderna terminan con este versículo. Aquí es todo. ¿Quieres ser salvo? Abres tu boca y confiesas que Cristo es el Señor y crees en tu corazón con toda sinceridad, como si fuera posible, que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Y yo digo, pero hay muchos que lo creen, que nosotros sabemos que no son de Cristo. Entonces, si este fue el único requisito para ser salvo, sería bien fácil para ser salvo para la mayoría, pero la Biblia no habla de la mayoría, habla de un remanente. Y entonces dice en versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Recuerden, ¿qué enseña la Biblia sobre el corazón? Por eso digo, tienes que estudiar todo el contexto. La Biblia nos enseña en Jeremías 17, 9, que el corazón es perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo puede un corazón malo y perverso recibir la verdad de Cristo? Aparte, Pablo nos enseña en el libro de Corintios, Primera de Corintios 2:14, que el hombre natural no puede recibir la palabra de Dios porque es algo espiritual. Dice en Primera de Corintios 2:14, percibir en algunas versiones de la Biblia, pero la palabra en el griego es dekomai, es extender los 10 dedos para agarrar algo. Y entonces el hombre natural no puede, es imposible. Y entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para la salvación. Y entonces la palabra confesar es homologeo, es ser de la misma palabra. Habla bueno, lo voy a poner como Pablo lo dice en Romanos 8, 28, 29. Es ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces es caminar como Cristo caminaba cuando estaba aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo caminaba Cristo? En perfecto y completo obediencia a su Padre. Entonces, uno no puede obedecer así sin la obra de Dios por medio de su Espíritu en su vida. Entendemos que es un proceso de matar el yo, cargar la cruz y seguir a Cristo todos los días. Este es Lucas 9:23. Lo entendemos que no es de noche a mañana ya ando perfecto. Pero de noche a mañana Dios me engendró el corazón y puso su espíritu en mí y ya tengo, como dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tengo la plenitud de Cristo en mí para poder lograr
los estatutos, los mandamientos, la obediencia, como nos dice 1 de Juan 5:3. El ágape de Dios es guardar su palabra, que esta palabra es terreo, es sin cambio, es guardar su palabra, y este no es algo difícil, no es algo pesado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos impulsa, que nos convence de la necesidad de seguir en obediencia. Entonces, muy bien, dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. Entonces, ¿quién es todo aquel que en él creere? Entonces, estos son todos los hombres que Dios ha predestinado a la salvación. Hemos visto esto a lo profundo, como es. Entonces, cuando hemos hablado de los escogidos, los predestinados y todo esto. Entonces, y aún en Juan capítulo 3, Cristo bien claro habla sobre paz o pisteón, todo aquel que cree. Es un grupo de personas que fueron predestinadas a la salvación. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es importante recordar algo, es algo muy importante. Es vital, como uno de los suscriptores en mi canal me recordaron la semana pasada, que es vital entender esto, que la fe es un regalo de Jehová Dios. Y como un regalo, no es algo que tomamos como la agarramos de su mano, es algo que Él nos da. Y Él va a dar este regalo a quien quiera. Entonces, vamos a Efesios 2, 8 a 10. Yo sé que ustedes conocen estos versículos, pero casi nunca son aplicados a lo de la predestinación, la doctrina de predestinación. Pero tiene todo que ver, porque aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué más ocupamos? Uno no puede recibir a Cristo, no es de nosotros, pues es don de Dios. Dios tiene que darnos fe. Como miramos en Ezequiel 36, Jeremías 31, otra vez lo repito como un disco rayado, pero es muy importante. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Por qué? Porque aún mis obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Y es verdad. Entonces, mis obras no me ganan nada. Entonces, yo no puedo abrir la boca y decir, oh, yo creo, Cristo viene a mi vida porque yo creo. No es así. Entonces, y uno dice, ¿entonces qué? Entonces, camina en obediencia toda la vida y así vas a mostrar que Dios te ha cambiado. Este es lo que dice Santiago cuando habla de obras. Entonces, dice en versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la cosa. ¿Cuántas veces he escuchado, oh, yo recibí a Cristo, yo fui bautizado, yo soy un buen cristiano? Y digo, pues, ¿según quién? ¿Según tu pastor? ¿Según tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Quién? ¿Dios cree lo mismo como tú? Entonces, ustedes me entienden, yo creo. Entonces, para que nadie se gloríe. Entonces, porque somos hechura suya. Él es el alfarero, somos el barro. Y entendemos por Romanos 9 que hay barro para destrucción y hay barro para honra. Es para Dios decidir cuál es cuál. Toda la palabra lo declara.
Entonces, dice, creados en Cristo Jesús. Si fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos predestinados para ser creados o conformados a su imagen, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si estas obras fueron preparadas de antemano, también las personas que van a hacer estas obras fueron preparados de antemano, como leemos en Apocalipsis, como leemos en Romanos, como leemos en, muchas partes de las Escrituras, que Dios apartó para sí mismo una familia, un remanente para servirle, y nadie más, nadie más. No lo digo con una... ¿cómo se dice? Como con arrogancia. Lo digo muy humilde, porque hay mucha gente que va a morir, que va a terminar sus días en el infierno, separados de Jehová. Y uno puede preguntar todo el día, ¿por qué Dios lo hace así? Pero Dios dijo a su profeta Habacuc, dijo, si yo te dijera lo que yo voy a hacer, no lo vas a creer. Y es verdad, no podemos entenderlo. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Por eso es importante, vital, estudiar las Escrituras, escudriñar, no en el español. Usar el español solamente para ubicarnos en el griego y estudiar las palabras. No cada palabra, pero hay muchas que tienen definiciones diferentes a lo que fue traducido. Y como dije en el último video, no es que me creo más sabio que otros eruditos, pero una cosa es que tenemos una fundación fuerte a causa de estos eruditos para poder estudiar. Mire, nosotros tenemos recursos al máximo el día de hoy. No solamente eSword, pero tenemos el Internet. Podemos estudiar culturas, podemos estudiar idiomas, podemos estudiar modismos, muchas cosas para entender las Escrituras. Podemos estudiar los dioses de los griegos, de los romanos. Podemos ver cómo fallaron los judíos en su adorar de Jehová. Podemos comparar palabra con palabra y versículo con versículo, cosas que los de la primera época no podían hacer. Los de hasta la quinta o sexta época todavía no. Y hasta la Reformación, cuando empezaron a escudriñar otra vez, porque se encontraron en el catolicismo, en algo pervertido a causa de no estudiar el griego. Es por eso que fue una reforma. Empezaron a leer y escudriñar de nuevo, y nosotros podemos aprovechar de sus estudios y podemos seguir creciendo y madurando en la palabra de Jehová. Entonces, muy importante todo eso. Pero miramos aquí otra vez que estos versículos que Pablo escribió, Efesios 2, 8 a 10, no hablan de libre albedrío, muestran sin duda predestinación, muestran sin duda que uno no puede recibir a Cristo como la iglesia enseña. Recibimos a Cristo, pero no es porque yo extiendo mis 10 dedos para agarrarlo. No es esto. Recibo el don de Dios porque Dios ha depositado en mí, porque Él quería hacerlo. No tiene nada que ver conmigo. No es porque soy Ricardo Barcelona, no es porque nací en un lugar u otro lugar, no es porque soy judío o no judío, es porque Dios decidió de la fundación del mundo escribir mi nombre en su libro. De hecho, vamos a Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Y vamos a leer unos otros versículos. 25, 14 aquí nos dice: el secreto de Jehová es para los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. ¿Dónde viene el temor de Jehová? Una mañana nos despertamos y inmediatamente tenemos un temor de Jehová. Sabemos que no es así. Vivimos en un mundo donde la mayoría no temen a Jehová, ni entre cristianos. Yo conozco cientos y cientos de personas que llevan el título cristiano o pastor y sé que no temen a Jehová. Y entonces, ¿de dónde viene este temor de Jehová? Bueno, vamos a verlo. Vamos a Jeremías 32, 40. Jeremías 32 y el versículo 40. Porque aquí nos dice de dónde viene. Es igual como Efesios 2, 8 a 10. Entonces estamos en Jeremías 32, el versículo 40. Nos dice, y haré con ellos. ¿Quién? Jehová Dios. Y haré. Dios lo va a hacer. Es su obra. Con ellos pacto eterno. Que no tornaré atrás de hacerles bien. Notan el uso de los verbos. Es Jehová hablando. Es Él que va a hacer la obra. Igual como miramos en Efesios 2, 8 a 10. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahora, vamos a volver a Romanos 8, 9, 10, 9 a 10. Nos dice que si confesaréis con tu boca al Señor Jesús y creeréis en tu corazón, ¿de dónde viene el temor para creer? Como Efesios dice, como Jeremías dice, es Jehová, pondré en su corazón. Son palabras bien claras y solamente el que tiene oído para oír va a entender esto. Que si confesaréis con tu boca al Señor Jesús y creeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y entonces, otra vez, Jeremías 32, 40, porque es clave entender esto. Haré con ellos pacto eterno. Es Dios haciendo el pacto. Que no tornaré atrás de hacerles bien. Es Dios que no va a tornar para atrás. Va a cumplir con su promesa. Y pondré, es Dios que va a poner mi temor, su temor, va a poner su temor en el corazón de ellos. ¿De quién? De los creyentes predestinados desde la fundación del mundo. Por eso nosotros no predicamos que uno puede recibir a Cristo como la iglesia moderna predica. Por eso la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Dios porque no entiende, no ha leído o no ha entendido o comprendido estas cosas porque no puede. Como Cristo dijo a los fariseos, ustedes no pueden entender mi lenguaje, no pueden entender mis palabras, es imposible. No pueden porque Dios no les ha dado un oído para oír, un ojo para ver. Entonces, vamos a Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Otra vez, vamos a ver que todo es obra de Jehová. Mateo 11, el versículo 27, pero quiero leer 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, notan esto, no lo reveló. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está hablando de los nuevos en la fe, no de niños chiquitos como bebés, sino niños en la fe. Los que estaban escuchando por la primera vez directamente de la boca del Mesías la verdad.
Entonces a estos niños, sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. ¿Qué le agradó? Esconder estas cosas de los sabios. ¿Cuáles sabios? Los sacerdotes, los fariseos, saduceos, los que se creían que estaban haciendo la voluntad de Jehová. ¿Quiere decir que ninguno de estos sabios o entendidos van a entrar en el cielo? ¿Van a caminar en la salvación? Obviamente no, porque recuerden, Pablo fue parte de este grupo. Pero hasta que Dios le agarró por el cuello y le tiró en el suelo y le cerró los ojos para enseñarle y humillarle sobre todo, pues entonces hasta este punto uno no puede entender. Pero noten, así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Nadie. Entonces tú no puedes decomar a Cristo y conocerle. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces notamos en el versículo 27 a 25 que Él escondió estas cosas. Y hasta que son reveladas, Juan 6:44, nadie viene al Cristo si el Padre no le está arrastrando. Entonces el Padre tiene que arrastrar la persona que es suyo. ¿Y quiénes son los suyos? ¿Los que un día se despertaron y dijeron, yo quiero ser suyo? No, son los que Dios ha predestinado. Entonces, ellos van a llegar a Cristo, van a confesar a Cristo, homologueo, van a caminar en sus pasos, van a obedecer y Cristo va a revelar el Padre a los que Él quiere. Él va a obedecer al Padre. El Padre dice, este es mío, le escogí. Y Cristo dice, ok, voy a revelar tu Padre a esta persona. Y entonces Cristo empieza a revelar Dios en nuestro corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Lo dice en Juan 15, 16, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Cristo habla bien claro sobre estas cosas. Ahora, vamos a Lucas 10, 21, 22. Porque la verdad dice lo mismo, pero quiero que ustedes vean que dos de estos evangelios dicen la misma cosa. Y entonces, este no fue algo no conocido a la iglesia primitiva. Me parece como es algo desconocido a la iglesia moderna. Otra vez, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. ¿Cuál cosa? Hasta la gente, hasta el barro que Dios ha hecho para cosas honrosas. Este es Juan 6:44. Bueno, obvio, porque Cristo lo dijo. Y entonces, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces nosotros podemos entender de todo esto que uno no puede recibir decomai a Cristo, extender los 10 dedos y recibir a Cristo como la iglesia predica. La iglesia moderna está menospreciando el Shem de Jehová por enseñar esta doctrina de recibir a Cristo.
Bueno, es todo por mientras. La semana próxima, lo que deseo hacer es leer Mateo capítulo 1, versículos 6 al 2, 17, y vamos a hablar sobre lo que está escrito, y después vamos a seguir hablando sobre cómo la iglesia está menospreciando por añadir a la palabra de Dios, y vamos a hablar sobre la oración de fe, que este no es algo bíblico. Bien, bueno, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.